Bien, compañeros, el día de hoy vamos a entrar a lo que son los contratos traslativos de dominio o traslativos de propiedad. Cuando estamos hablando de contratos traslativos de dominio, siempre se me viene a mí la pregunta que alguna vez alguien en clase hizo, todavía siendo yo estudiante: ¿cuál era el primer contrato que el hombre había realizado? Recuerdo que el profesor así muy sabiamente decía, y yo creo que el primer contrato que el hombre realizó es el trueque, que hoy conocemos como la permuta. Y es que es lógico pensar de esa manera. El hombre era cazador, después se vuelve agricultor, pero durante esa época lo más probable es que cambiara cosas por cosas. Es decir, mataba a un animal, puede ser que cambiara la carne del animal que había matado por cualquier otra cosa. Y entonces ahí hablábamos de trueque. El trueque, pues ha sido el contrato que ha prevalecido aún hasta nuestros días y era probablemente de lo más frecuente hasta que aparece la moneda. Cuando aparece la moneda, ahí ya las cosas cambian. Ahí ya dejamos de hablar de trueque y ya entramos, creo yo, derecho a lo que es la compraventa. Pero eh, realmente eso no es lo más relevante ahorita. Lo importante es que nosotros entendamos qué es un contrato traslativo de propiedad o de dominio. La pregunta si propiedad y dominio es lo mismo, pues sí y no. Nosotros vemos como sinónimo de propiedad el dominio, pero nosotros ya a estas alturas de nuestro conocimiento sabemos que cuando estamos hablando de la propiedad y de dominio, hemos establecido que muchas veces una persona es propietaria, pero no tiene el dominio de la cosa. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de los frutos vitalicios. Una persona es dueña de un bien, pero no tiene el dominio de la cosa, no puede usarla a su antojo. Cuando estamos hablando de propiedad, estamos hablando de ser uno el dueño. Y ahí es donde viene probablemente la confusión, porque cuando hablamos del dueño, tenemos que regresar al latín dominus y estamos hablando que el domino es el que tiene el derecho de hacer con sus cosas lo que se le venga en gana. Y entonces por eso es que siempre decimos que propiedad y dominio es lo mismo. Sin embargo, vemos que tanto la propiedad y el dominio, aunque están íntimamente ligados, son separables. Hoy nosotros vamos a ver un poco de eso y vamos a entender por qué cuando hablamos de propiedad y hablamos de dominio, aunque parezca que son sinónimos, en la práctica eh, tienen algunas diferencias. Dentro de los contratos traslativos de dominio, pues vamos a encontrar el contrato que es el paradigma de todos los contratos, ¿verdad? El rey de todos los contratos, que es la compraventa. Pero no solo la compraventa es un contrato traslativo de dominio. Cuando estamos hablando de traslativos de dominio, estamos hablando de contratos que son enajenables. En alguna clase yo decía que enajenar es hacer ajeno lo que ha sido propio. O sea, lo que ha sido mío, en un momento determinado lo vuelvo ajeno a mí mismo. ¿Cómo? Transfiriendo la propiedad a otra persona. Es decir, yo dejo de ser el propietario y le traslado a otra persona esa propiedad. Más adelante vamos a ver en las clasificaciones que tenemos especiales de los contratos, vamos a ver los contratos de compraventa con reserva de dominio. Imagínense ustedes. Es decir, vamos a trasladar la propiedad, pero nos vamos a reservar el dominio.
Entonces, ahí vamos a entender también cómo la propiedad y el dominio, aunque son o están íntimamente ligados, en un momento determinado se pueden separar. Bueno, entonces, dentro de los contratos que son traslativos de dominio, que son traslativos de propiedad, como propiamente decimos en el esquema, vamos a encontrar todos los contratos en los cuales se produce la enajenación, es decir, se transfiere la propiedad o se traslada la propiedad a otra persona y dejan de ser nuestros y se convierten entonces en ajenos. De ahí la palabra enajenar, hacer ajeno lo que era propio. Y el principal de los contratos, o tal vez no el principal, el más reiterativo, el que más usamos, por eso decía, es el paradigma de los contratos sinalagmáticos, es decir, de los contratos onerosos, bilaterales, es la compraventa, porque es la que más usamos. Todos a lo largo de nuestra vida hemos realizado algún contrato de compraventa o un montón de contratos de compraventa. No hemos sido mandatarios probablemente, no, no hemos sido mutuantes, es decir, no hemos realizado probablemente algún contrato de mutuo o algún contrato de permuta, no hemos realizado algún contrato de donación quizás, no sé, pero compraventa sí hemos hecho. Hemos sido vendedores, hemos sido compradores, eso a lo largo de nuestra vida. Entonces, es el contrato que más, que más utilizamos. Entonces, tenemos, decíamos, el contrato de compraventa, que es el rey de los contratos, digo yo, la permuta, la donación y luego el mutuo. El mutuo lo pongo ahí entre signos de interrogación, lo vamos a explicar más adelante, porque lo que sucede es que el mutuo es un contrato que en el Código Civil lo vamos a encontrar entre los contratos de uso, pero en la práctica y en la historia, el mutuo ha sido un contrato traslativo de dominio. Pero lo vamos a, lo vamos a explicar en su momento. Cuando estamos hablando de compra-venta, pues generalmente lo primero que hacemos es buscar una definición de lo que es el contrato. Hay un montón de definiciones. En el libro de Rubén Contreras hay una definición bastante completa. En el de Vladimir Aguilar, pues hay una definición de Maestro López, dice él. Yo no conozco al Maestro López, me van a disculpar. Pero no hay una definición propia de Vladimir Aguilar, entonces no la cito. Y prefiero irme a la definición legal, que es lo que dice el Código Civil. El artículo 1790 dice que por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla. Y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Que hago énfasis en esto, ahí vamos a encontrar dos presupuestos. Primero, la entrega de la cosa y segundo, el pago del precio. Que la cosa y el precio, como veremos más adelante, son elementos esenciales de validez en un contrato de compraventa. Si no hay cosa o no hay precio, no nace a la vía jurídica el contrato de compraventa. Entonces, cuando recuerdan ustedes en el curso anterior, hablábamos precisamente sobre los elementos esenciales de todo contrato, de todo negocio jurídico. Establecíamos que el artículo 1251 decía que eran elementos esenciales comunes a todo proceso, el objeto, la capacidad, el consentimiento, yo agregaba la causa, y luego veíamos la otra clasificación que era la de los elementos especiales. Y en el caso de los contratos de enajenación, en los contratos traslativos de propiedad o de dominio, ahí vamos a ver como elementos esenciales de validez especiales el precio y la cosa. Entonces,
el artículo 1790 nos está indicando exactamente eso. En un contrato de compraventa, una persona entrega algo y la otra paga un precio por ella. Eso es así, de sencillo. Sí, para no entrar a elucubrar un montón de cosas y definiciones muy bonitas, muy completas y todo, pero el Código Civil nos da una definición legal que yo creo que es bastante clara y pues no necesitamos de más. De cualquier manera, los grandes civilistas, Rubén Contreras, Rogina Villegas, Bejarano Sánchez, bah, eh, Masó, hay un montón de civilistas, don Federico Puig Peña, que tienen definiciones sobre el contrato de compra-venta al que ustedes pueden acudir. Y luego el más grande de los civilistas, Google, ahí también van a encontrar un montón de definiciones de lo que es el contrato de compra-venta. Me interesa la claridad y la claridad la aporta en este momento el Código Civil. Es un contrato por el que una parte entrega algo y la otra parte paga por ella un precio determinado. Entrando entonces al contrato de compra-venta, vamos a establecer sus elementos. Hemos dicho que en todos los contratos hay un elemento subjetivo, o sea, los sujetos, un elemento real, que es el objeto, y un elemento formal, es decir, cómo es que se realizan los contratos. En el tema de los sujetos, pues ahí es un tanto sencillo hablar de quiénes son. Ya lo dijimos, los sujetos son un vendedor y un comprador. Cuando estamos hablando de contrato de compra-venta, la misma definición del contrato y de la palabra misma dice contrato de compra, un comprador, y venta, un vendedor. Es decir, alguien que compra, alguien que vende. Entonces, los sujetos son precisamente el vendedor y el comprador. ¿Qué me interesa de esto? Pues lo que tenemos ahí como la capacidad civil y hace falta ahí en el esquema ser propietario, se me pasó por alto, y la otra que es la libre disposición de los bienes. Vamos primero con la capacidad civil. Para que una persona pueda ser vendedor o pueda ser comprador, debe tener una capacidad civil, es decir, una capacidad que le permita actuar por sí mismo, sin necesidad de otra persona que lo represente. Entonces, cuando hablamos de esa capacidad, para ser vendedor de una manera directa, pues hay que tener una capacidad civil. ¿Por qué digo de una manera directa? Porque un menor de edad, un incapaz, puede vender, pero a través de su representante legal, de la misma manera como un comprador. Un comprador puede ser un incapaz y puede comprar, pero a través de quien lo representa. Pero en términos generales, para ser vendedor o ser comprador de manera directa, debe haber capacidad civil, capacidad general, esa que se adquiere con los 18 años de edad. Vemos nosotros en la vida real práctica menores comprando contratos a definición de lo que estamos dando serían contratos nulos de pleno derecho. Sin embargo, lo vemos todos los días y es tan reiterativo que ya no le ponemos mucha atención. Sin embargo, yo soy padre de un menor de edad y el menor de edad va a algún lugar a hacer una compra y le venden, siendo un incapaz y de repente absoluto. No solo incapaz relativo, puede ser un incapaz lo más grave, absoluto. Y sin embargo le venden.
Entonces yo, como representante del menor en el ejercicio de la patria potestad, me doy cuenta que el menor ha ido a comprar algo que es oneroso, que lo han engañado incluso, que le han vendido algo más caro, qué sé yo, cualquier cosa. eh, yo puedo impugnar ese negocio y la impugnación la voy a hacer precisamente por la falta de capacidad de ese menor. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado, pero no podemos ser más papistas que el Papa. El código, el código civil nos habla de esa capacidad, pero en la vida real ocurre este tipo de cuestiones y ocurre todos los días. Una persona que adolece de enfermedades mentales llega a una tienda con su dinero en la mano, quiere un helado y paga por él y se lo entregan. Ahí hay un contrato de compraventa que se está realizando entre un mayor de edad probablemente, a menos que el tendero sea menor de edad también, y una persona que es incapaz absoluta. Pero igual el otro recibe el dinero y el otro se come su helado, ¿verdad? Eso lo vemos, decía, y por razón de la cuantía y porque son cuestiones no muy graves. Yo creo que entonces eso pues ha vuelto una costumbre, pero recuérdense que la costumbre no es ley. La costumbre en casos muy especiales puede la ley acudir a ella, pero la costumbre no es ley. Entonces, para que las personas puedan celebrar un contrato de compraventa es necesario que exista una capacidad civil, es decir, que ambos sean personas mayores de edad y que no tengan ninguna limitación. En cuanto a ser propietario, bueno, la ley es bien clara en cuanto a que no puede venderse cosa ajena. Es decir, solo el que es propietario puede vender sus cosas, a menos que le haya dispensado esa facultad a otra persona, otorgándole algún poder. Pero el artículo 1794 dice que ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. La venta de cosa ajena es nula y el vendedor debe restituir el precio si los hubiere recibido y responder de daños y perjuicios si hubiere procedido de mala fe. Entonces, para, para poder vender algo, uno tiene que ser propietario, pero no basta con ser propietario, también hay que tener la libre disposición de las cosas. Y, y ahí ya estamos hablando de esa separación que a veces se puede hacer de la propiedad y del dominio. Una persona puede ser propietaria de algo, pero no tener la libre disposición. Eh, yo les decía a ustedes que puedo ser, puedo ser dueño de un bien inmueble, pero si lo tengo embargado, no lo puedo vender. Si sobre él hay una hipoteca, sin la autorización de la persona a cuyo favor se constituyó la hipoteca, no lo puedo vender. Entonces, no tengo dominio sobre la cosa, no soy el domine, el señor, el que hace lo que se le da la gana con sus bienes. Es decir, ahí tengo ya una limitación legal y por lo tanto, no obstante que yo sea propietario, no puedo vender porque no tengo el libre dominio de la cosa, la libre disposición de la cosa. Entonces, para ser, para ser vendedor hay que tener capacidad, hay que ser dueño de lo que se está vendiendo, ya dijimos, no se puede vender cosa ajena y además se debe tener la libre disposición de la cosa. Y para ser comprador, bueno, igual hay que tener capacidad general.
y hay que ser dueño del dinero con el que se va a pagar y tener la disposición de ese dinero. Porque yo puedo ser dueño de un dinero que tengo en una cuenta bancaria, pero si lo tengo embargado, no puedo disponer de ese dinero mientras está embargado. Entonces, de la misma manera, el comprador está sujeto a las mismas limitaciones que el vendedor. Requisito, ser capaz, ser propietario de la cosa y tener la libre disposición. En cuanto al tema de los sujetos, pues el Código Civil lo que nos señala ahí es toda una serie de prohibiciones más que cuestiones de capacidad. Y comenzamos por el artículo 1792, del cual ya hemos hablado en otras ocasiones, que dice que el marido no puede comprar de su mujer ni esta de aquel, aunque haya separación de bienes. No quedan incluidas en la prohibición las adjudicaciones en pago entre cónyuges por razón de liquidación de la sociedad conyugal. No lo dice aquí, pero tampoco las donaciones, ¿verdad? Es decir, la ley prohíbe la compraventa. La pregunta, yo no sé si esa sea la respuesta. Yo he considerado que la razón por la cual se prohíbe la compraventa entre cónyuges es precisamente porque, bueno, los contratos de compraventa pueden generar problemas y lo que se busca es alejar esos problemas de la relación conyugal. Es decir, donde hay manejos de dineros y cosas por el estilo, generalmente surgen algunas discrepancias, algunos problemas, y eso podría afectar al matrimonio. Entonces, creo que esa es una de las razones. Y la otra razón, que la veo más obvia, es evitar que los cónyuges coludan entre sí para afectar los intereses de un acreedor. Dos cónyuges que se pongan de acuerdo para afectar los intereses de una manera fraudulenta de los derechos que tenga un acreedor. Y es que yo mencionaba en alguna de las clases anteriores que cuando un acreedor se va a hacer pago de una obligación, el artículo 1329, si no estoy mal, dice que las deudas, las obligaciones personales se garantizan con el patrimonio del deudor. Eso quiere decir que el acreedor puede tomar de los bienes del patrimonio del deudor la cantidad que se le debe, que se le adeuda. Y en ese momento es donde se puede producir el fraude. Es decir, el esposo le puede vender a la esposa los bienes. Entonces, cuando el acreedor llega, el esposo ya no tiene bienes, los tiene la esposa. Bueno, pero fue en fraude. Y entonces, para evitar esos fraudes, asumo yo que la ley ha establecido esta prohibición. El artículo 1793 establece quiénes no pueden comprar por sí ni por interpósita persona. Ahí hay un montón de gente, los administradores de bienes, los que tengan bajo su administración o cuidado, los depositarios judiciales, interventores, síndicos y liquidadores, los bienes del depósito, intervención, quiebra o liquidación. Si yo deposito algo en algún lugar, no lo pueden vender. Es decir, la obligación del depositario es entregármelo. Y si yo no pago, el derecho que tiene el depositario es el de la retención. Él puede retener el bien, no entregármelo hasta que le pague. Si pasado el tiempo, si pasado un plazo, no, yo no pago, pues entonces el depositario podrá acudir ante juez competente, demandar el pago y pedirle al juez que ese bien que está en depósito con él pueda hacer el pago. Es decir, se puede hacer pago con los bienes, pero hasta que un juez
lo autoriza. Antes de eso no puede decir, yo no puedo quedarme con un bien y venderlo. Y decir, como no me pagaron, lo vendí. No, lo que tengo derecho es a retenerlo. Y luego a seguir todo el procedimiento que la ley establece, que es la ejecución de la deuda, es decir, cobrar la deuda. El artículo 1794, en la segunda parte, ya vimos que no se puede vender cosa ajena. Nos refiere que el que comprare lo suyo por haberlo creído de otro, tiene derecho a conservar la cosa y a que se le restituya el precio. Es decir, uno no puede comprar las cosas que son de uno. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. Es decir, uno puede comprar algo que es de uno, sin saberlo. Vamos a ver, tengo ya una crianza de ganado y tengo algunas vacas que ya parieron, pero aún no he marcado a los chivos, no les he puesto el fierro que indica que yo soy el propietario de ellos. De repente, alguno se sale o lo sacan del corral, no lo sé, y me lo llegan a vender. Me gusta el animal, está bonito, lo compro. Después me doy cuenta que era mío. Entonces, la ley dice que primero retener la cosa, ¿no? Porque es mía. Y segundo, exigir la devolución del dinero. Y tercero, seguir un proceso penal si es que lo hubieran sacado del corral, ¿verdad? No que se hubiera salido y lo hubieran encontrado en la calle. Lo sacaron. Ahí estamos hablando de un delito. Hace poco llevé un caso bastante... me dio risa en su momento y me acordé de que ese caso lo podía usar en mis clases. A una persona le robaron unas piezas que estaban registradas incluso como patrimonio cultural de la nación. Él era el propietario de esas piezas. El que le robó se las dio a otra persona. Y esa otra persona un día llegó a la tienda de mi cliente a venderle las cosas que eran de él. Pero él sí la reconoció, inmediatamente llamamos a la policía y todo lo demás que no viene al caso, ¿verdad? Pero sí, muchas veces uno puede comprar cosas que son de uno. O sea, no, no es descabellado pensarlo de esa forma. El artículo 1795 también tiene otra prohibición y dice que los representantes de menores incapaces o ausentes y los depositarios, administradores, interventores o liquidadores vender los bienes que tengan a su cargo sin llenar previamente la formalidad que para cada caso señala la ley. Y hay algunas otras prohibiciones que encontramos en cuanto al tema de los sujetos, es decir, lo que pueden y lo que no pueden hacer. Todo esto, pues eso ya lo vieron ustedes. El artículo 60 del Código Civil dice: el administrador no podrá enajenar ni gravar los bienes del ausente sin llenar las formalidades que las leyes establecen en cuanto a los bienes de menores o incapacitados. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo a un juicio de utilidad y necesidad. Hay algunos otros artículos aquí en este capítulo. A ver si me recuerdo de algún 264 que nos refiere precisamente al tema este de... En el caso de los ausentes, ya nosotros sabemos que hay que seguir un juicio de ausencia para poder
para poder vender los bienes del ausente, pero solo en utilidad y necesidad del mismo. No puede ser solo porque la persona se ausentó. El artículo 264 dice: los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos, ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan los límites de su ordinaria administración, sino por causa de absoluta necesidad y evidente utilidad, y previa la autorización del juez competente e intervención de la Procuraduría General de la Nación. En mi código dice el Ministerio Público, pero ya sabemos que se está refiriendo a la otra institución, que es el Procurador General de la Nación. El artículo 332 es el artículo que se refiere a la autorización judicial por utilidad y necesidad. Y dice este artículo que el tutor necesita autorización judicial para enajenar o gravar bienes inmuebles o derechos reales del menor incapacitado, para dar los primeros. Aquí hay algo mal. Voy a ver mi ley vieja para ver qué es a lo que se está refiriendo. Pero dice para dar los primeros. Está bien. Para dar los primeros, o sea, los bienes en arrendamiento por más de 3 años o con anticipo de renta por más de 1 año, para hacer o reconocer mejoras que no sean necesarias, para constituir servidumbres pasivas y en general para celebrar otra clase de contratos que afecten el patrimonio del pupilo, siempre que pasen de 500 quetzales. Los contratos a que se refiere este inciso no pueden ser prorrogados. Y de ahí viene con otras prohibiciones. Pero entonces, lo que hay con respecto a los sujetos, pues son estas prohibiciones para que se pueda realizar el contrato de compraventa. Tienen limitaciones los compradores. Y estamos hablando de limitaciones de la venta. Pues sí, los compradores también tienen limitaciones. La Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 122, 123, bueno, primero el artículo 121 establece los bienes del Estado, cuáles son. Pero el artículo 122, que habla sobre la reserva territorial del Estado, dice: el Estado se reserva el dominio de una faja terrestre de 3 kilómetros a lo largo de los océanos, contados a partir de la línea superior de las mareas, de 200 metros alrededor de las orillas de los lagos, de 100 metros a cada lado de las riberas de los ríos navegables, de 50 metros alrededor de las fuentes y manantiales donde nazcan las aguas que surtan a las poblaciones. El Estado se reserva el dominio de esos lugares. Y el artículo 123, en congruencia con lo anterior, dice: solo los guatemaltecos de origen o las sociedades cuyos miembros tengan las mismas calidades podrán ser propietarios o poseedores de inmuebles situados en la faja de 15 kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras, medidos desde la línea divisoria. Se exceptúan los bienes urbanos y los derechos inscritos con anterioridad al 1 de marzo de 1956. Entonces, los compradores, si son extranjeros, hay limitaciones para comprar en esos lugares específicamente. Pueden comprar en cualquier otro lugar, pero en esos lugares no pueden. Entonces, ahí encontramos una limitación para el comprador. El otro elemento, el elemento real que lo constituye el objeto,
dijimos en clases anteriores que para que un objeto pueda tener o pueda entrar dentro del negocio de los hombres, pues tiene que tener algunas características. Y entonces hablábamos generalmente de que cuando nosotros hablábamos de objeto, estábamos hablando de la cosa y no era así. Decíamos que la cosa forma parte del objeto de un negocio jurídico, pero la cosa misma ha ido evolucionando y ahora ya no hablamos tanto de cosas, sino de bienes. Y luego pues hablamos de servicios. En el caso de el objeto de una compra-venta, pues pueden ser cualquier clase de bienes o cualquier clase de servicios. Pero cuando estamos hablando de bienes, estamos hablando de bienes que tengan una posibilidad física, es decir, que existan. Básicamente, cuando hablamos de la posibilidad física, nos estamos refiriendo a la existencia. Y cuando decimos que deben tener una posibilidad jurídica, es que sean lícitos. Y por eso cuando hablábamos de la cosa, si ustedes se recuerdan, hablábamos que la cosa tenía que ser lícita y posible. La licitud tiene que ver con la posibilidad jurídica y la posibilidad es con la existencia. No podemos vender cosas que no tienen posibilidad física. Entonces, para que un bien sea objeto de una obligación, tiene que tener posibilidad física y posibilidad jurídica. Luego hablamos del precio. El artículo 1790 decíamos que tenía dos presupuestos. Uno era la entrega de la cosa, es decir, había una cosa que entregar y la otra un precio que pagar por la cosa. Entonces, vimos que la cosa es parte de ese objeto. Dije yo al principio, es un elemento esencial, especial. Es un elemento que tiene que estar en todos los contratos traslativos de propiedad. No puede faltar la cosa. Si no existe la cosa, no existe el contrato. Pero el 1790 también nos habla del precio. Tiene que haber un precio. Y para que exista un precio, el precio tiene que ser un precio cierto. Es decir, debemos hacer un negocio sobre un precio cierto, determinado o determinable. Es decir, muchas veces hacemos un negocio sobre cualquier cosa, pero aún no sabemos con exactitud el precio, pero señalamos de alguna manera la forma de encontrar ese precio. A veces lo dejamos amarrado al mercado. Uno de los ejemplos, vuelvo con el tema de la cosecha de café. La cosecha de café yo la he mencionado porque me permite hablar sobre ella, porque es de algunas cosas que se pueden vender a futuro. Y entonces, cuando estamos hablando de un precio que no ha sido determinado, pero que es determinable, estamos hablando del precio que va a tener en el mercado en el tiempo que se ha establecido realizar el pago. Yo creo que cuando estamos hablando de la determinación del precio, lo que realmente estamos haciendo ahí es hablar de un contrato con condición resolutoria, porque el contrato no se ha realizado. Es decir, cuando estamos hablando de un contrato a futuro, estamos celebrando un contrato en el cual
se va a entregar la cosa y se va a pagar el precio más adelante, a futuro. Por lo tanto, aún no se ha probablemente entregado la cosa y tampoco se ha entregado el precio. Entonces, en el caso de la cosa, pues no habría problema. Es decir, ya podemos determinar la cantidad, la calidad, etcétera, etcétera, como lo dijimos en el ejemplo cuando señalamos la cosecha de café. Pero en el tema del dinero, ahí ya es un poco más complicado, porque no podemos establecer con certeza cuánto va a costar la cosa en ese futuro inmediato. Puede haber muchos cambios. Les decía yo en una de las clases que cuando cambian las condiciones puede cambiar el precio. El precio está a la alta o a la baja dependiendo de algunas circunstancias. Yo les decía, el café de Guatemala tiene un precio estimado para fin de año, pero si por algún motivo Colombia no puede sacar su café, que es nuestro más grande competidor, Brasil produce mucho más que Colombia y mucho más que Guatemala, pero es un café de mala calidad. Entonces no es mucha competencia, pero de cualquier manera afecta a los precios. Entonces, si un precio en un momento determinado se va a la alza o a la baja, eso va a determinar el precio en el cual nosotros vamos a realizar el negocio. Entonces, por eso yo siempre he creído que en este caso los contratos a futuro son contratos que tienen una condición resolutoria. Y la condición resolutoria está precisamente en el precio, en esa determinación del precio. Si no se acepta el precio, si no se acuerda el precio, pues entonces el negocio ya no se hace. Se resuelve. Así de sencillo. Entonces, el precio debe ser determinado o determinable. Y luego, en dinero. Ahí la pregunta es si el pago debe hacerse en dinero. El artículo 1853, aparte del artículo del pago que ya conocemos todos, ¿verdad? El artículo 1853 dice, si la cosa que se entrega se ha de pagar parte en dinero y parte en otros bienes, el contrato será de permuta siempre que la porción estipulada en dinero no llegue a la mitad del precio. Eso último lo voy a explicar, pero lo que quiero resaltar del artículo 1853 es el tema de que se puede pagar con bienes. Ya, no necesariamente se tiene que pagar con dinero. Lo que pasa es que debemos ser muy cuidadosos de qué es lo que estamos pagando en dinero y qué es lo que estamos pagando en bienes. Cuando estamos hablando de un pago que es 50% o más en dinero, estamos hablando de un contrato de compraventa. Pero si estamos hablando de un pago que se hace con bienes que superan el 50%, es decir, el 49% o menos es de dinero y el 51% o más es con bienes, entonces estamos hablando de permuta. El artículo 1380 no es el 1380. Ahorita no me acuerdo. Bueno, el pago entonces puede hacerse en dinero, puede hacerse parte dinero y parte bienes, pero debemos atender a ese porcentaje. ¿Cuándo es en dinero y cuándo no?
En cuanto al elemento formal, cuando estamos hablando del elemento formal, necesariamente debemos acudir al artículo 1576 y el artículo 1576, que lo he vuelto a explicar, lo he explicado ya un montón de veces y no sé en qué parte yo me estoy perdiendo para que no me entiendan, pero el artículo 1576 dice: los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. La formalidad de los contratos que se deben de inscribir en el registro de la propiedad, por ejemplo, o en cualquiera de los registros que existen en el país, se deben de otorgar en escritura pública. Esa es una forma, la ley lo exige. En donde se me pierden es en cuanto a la segunda parte que dice que si no se otorgan en escritura pública, los contratos de cualquier manera son válidos. Son válidos. Lo que no pasó ahí es que el contrato, al no otorgarse en escritura pública, no se va a poder inscribir, pero el contrato, dice la ley, es un contrato válido, es decir, es un contrato que nace a la vida jurídica. Y en el caso de la compraventa de los bienes registrables, son contratos, para comenzar, consensuales, nacen a la vida jurídica con el simple consentimiento. El inscribirlos en el registro de la propiedad ya es con fines de publicidad y de garantía, de seguridad, lo que da la seguridad registral. Pero el mismo registro o la misma ley del registro establece que el registro no convalida los actos que son nulos. Eso quiere decir que si una persona le vendió a otra persona un bien, esa persona enajenó ese bien, lo vendió, ya no es suyo, es del otro. Y luego ocurre una doble compraventa. Es decir, ese bien, como el comprador no lo inscribió en el registro, entonces se lo vende a otra persona. Y la otra persona sí lo inscribe. Y hay un artículo ahí que lo vamos a discutir en su momento. Es un artículo que yo no comparto. Para mí es una colusión. Perdón, es una colisión, no colusión, que se da entre normas y que ha tenido algunas consecuencias bastante funestas en el derecho guatemalteco. Hay algunas sentencias emitidas por las cortes y son sentencias de verdad bastante complicadas. El artículo 1808 dice: si la cosa vendida fuere inmueble o derecho real sobre inmuebles, prevalecerá la venta que primero se haya inscrito en el registro, y si ninguna lo ha sido, será válida la venta anterior en fecha. Esa norma para mí es una norma antinómica, es una norma en la que choca con otras normas que son especiales. El de la cosa ajena. El vendedor que ya vendió el bien a otra persona deja de ser el propietario. El propietario es el comprador. Haya inscrito o no esa compraventa, él ya es el dueño de ese inmueble. Entonces, si el vendedor vuelve a vender a otra persona, está vendiendo cosa ajena. Entonces, ahí estamos en presencia de un contrato nulo. Solo me permiten que por algún motivo mi teléfono me está señalando que ya no
tengo carga. No entiendo por qué si estoy conectado, pero bueno, tal vez no estaba bien conectado. Bien, entonces ahí estamos en presencia de una antinomia, es decir, dos normas como trenes que chocan, pero no solo hay dos normas, hay más normas. Ahorita no las vamos a ver, porque más adelante voy a dedicarle un poquito de tiempo a esto. Pero el artículo 1808 es un artículo incluso para mí inconstitucional. Sin embargo, ha habido algunas sentencias que se han fundamentado en ese artículo para despojar a otras personas de sus bienes. Pero bueno, entonces, cuando estamos hablando de la formalidad, estamos diciendo que los contratos deben de otorgarse en escritura pública e inscribirse. Pero luego están los contratos solemnes, aquellos contratos que sí o sí tienen que otorgarse en escritura pública, porque de lo contrario no nacen a la vida jurídica. Entonces, la formalidad va a girar alrededor de eso y la otra categoría de contratos que vimos ya en su momento, que son los contratos reales, que necesitan de la entrega de la cosa. El contrato de compraventa en el Código de 1877 era un contrato real, pero dejó de serlo. En la siguiente reforma se convirtió en un contrato consensual hasta nuestros días. Es un contrato que nace a la vida por el simple consentimiento. En cuanto a las características, bueno, las características ya las conocemos. Primero que es consensual, artículo 1588, cuando vimos la división de los contratos. Es oneroso conmutativo, 1590 y 1591. Es bilateral, si es oneroso, es bilateral, 1587, 1809 y 1825. Van a encontrar la bilateralidad del contrato. Es un contrato principal, 1589. Puede ser un contrato absoluto si no tiene condiciones ni plazo. Si tiene condiciones, es un contrato condicional, y si tiene plazo, es un contrato a plazo, entonces no va a ser absoluto. Es formal, ya lo vimos, 1576 y 1577, y es un contrato instantáneo cuando se paga y se entrega la cosa en el mismo acto, o cuando se difiere a pagos a futuro, es un contrato de tracto sucesivo, es decir, cuando se trata de un contrato a plazos. En la próxima clase, el día martes entrante, vamos a continuar con el tema del contrato de compraventa. Por hoy lo dejamos en este momento y en unos 2 minutos tienen su link para que todos podamos entrar a resolver las dudas que tengamos.